Muy bien, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con nuestra primera sesión de Pentateuco. ¿Cuáles son los? Muy bien, iniciamos con la introducción, hermanos. La división de en 5 libros. ¿Cómo y por qué ha sido dividido el Pentateuco en 5 libros? ¿Esta división es meramente material o tiene algún significado? Perdón. ¿Sí me ven o no, hermanos? Es que se había aparecido una cosa ahí. Muy bien, me regreso un poquito. Hay la división de 5 libros, que es el Pentateuco, hermanos. Hay razones materiales. Primero, en este apartado propone la dificultad de que el escrito del Pentateuco se haya escrito en un solo rollo, porque según con el total de los textos se tendría al menos un rollo de 33 metros de longitud, aunque si se tiene datos de la existencia de un rollo que contenía la obra de Homero sobre la Ilíada y la Odisea que medía aproximadamente 50 metros, es probable que en un solo rollo se hayan escrito los 5 libros. ¿Por qué? Porque, hermanos, debemos de recordar que en el tiempo de Moisés, pues obviamente no tienen la Biblia como nosotros la conocemos, ¿verdad? Eran rollos, eran pergaminos. Entonces, esta es una probabilidad. ¿Qué vamos a estudiar en el Pentateuco? 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? ¿Qué vamos a estudiar en el Génesis? En el principio Dios creó todas las cosas y termina con la muerte de Jacob y José, concluyendo el periodo patriarcal, pone a pie una transición de familia a pueblo que se verá en los siguientes libros. Les pregunto, hermanos, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Génesis? Abran su Biblia. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Génesis? Tiene 26. El libro de Génesis tiene 50. Les faltaron 24. Muy bien. ¿Cómo inicia el libro de Génesis? Al principio creó Dios o en el principio creó Dios. ¿Y cómo termina? ¿Con la muerte de quién? De Jacob y José. Muy bien. Éxodo. Inicia con un sumario de la historia de José, que es un vínculo entre los antepasados de Israel y la historia del pueblo de Israel. Termina describiendo la gloria de Jehová. Llena la tienda del encuentro como un signo importante que ya habita en medio de su pueblo para guiarlo y acompañarlo. Esto es una breve reseña de cada libro, obviamente, ¿verdad? No estamos entrando en materia, hermanos. Levítico. Inicia con este acontecimiento: el Señor llamó a Moisés y le habló así desde la tienda del encuentro, momento clave del diálogo más cercano de Dios con Moisés, ya no desde el monte Sinaí, conclusión original de Levítico 26 al 46, donde puntualiza la entrega de los mandamientos entre Dios y el pueblo de Israel, y el capítulo 27 es un añadido con el cual termina estructuralmente dicho libro. Se destaca la importancia del monte Sinaí como lugar de revelación y las leyes transmitidas por Moisés como normativa única. ¿Qué podemos saber a grandes rasgos? El libro de Génesis, hermanos, es el libro de los inicios o el libro de la creación. El libro de Éxodo es el libro de la transición de Israel a la tierra prometida, de cuando se dan los mandamientos, etcétera. Y el Levítico tiene que ver con las ceremonias, ya tiene que ver con los rituales, con las formas en que Dios pide al pueblo que se acerquen a Él. En Números, su introducción es parecida al libro de Levítico. Todavía se encuentra el pueblo de Israel en el desierto del Sinaí y Jehová sigue hablando desde la tienda del encuentro. Se narra básicamente el traslado desde el Sinaí hasta las etapas de Moab, donde se van preparando para entrar a la tierra prometida. Y en dichas tierras de las etapas de Moab
se promulgan las leyes que tienen valor particular desde un punto de vista canónico que se verá con mayor realce en Deuteronomio. El canon de la iglesia, hermanos, quiere decir los libros que son inspirados, revelados e iluminados por Dios y que forman parte de nuestra Biblia. ¿Qué necesita un libro para considerarse como palabra de Dios según el canon de la iglesia? Apunten, canon significa vara de medir. Canon significa vara de medir. Canon, C-A-N-O-N, canon, como las cámaras de fotografía, ¿las has visto? De medir. Vara de medir. Muy bien. Vara, muy bien. ¿Qué necesita un libro para considerarse parte de la Biblia, de la palabra de Dios? Tres cosas, hermanos. Iluminación, inspiración y revelación. ¿Qué necesita qué? ¿Qué necesita un libro para considerarse parte de la palabra de Dios? Un libro bíblico. ¿Qué necesita para considerarse parte de la palabra de Dios? Iluminación, inspiración. Y revelación. Iluminación, inspiración y revelación. Iluminación, inspiración y revelación. Muy bien, Deuteronomio. Con un marco propio inicia indicando el lugar y la situación desde donde Moisés habla. Se destaca que todos los discursos de Moisés se pronuncian en aquel día y en el mismo día de muerte. Y en el mismo día muere, perdón. Con su muerte Moisés finaliza el libro y todo el Pentateuco. ¿Cómo inicia el Pentateuco, hermanos? Con la creación, ¿verdad? Con Génesis, el principio. ¿Y cómo termina el Pentateuco? Con la muerte de quién? Hermanos. No, finaliza el libro con la muerte de José, No, de Moisés. De Moisés. Génesis termina con la muerte de Jacob y de José. Deuteronomio termina con la muerte de quién? De Moisés. De Moisés, exacto. Ahí se cierra el Pentateuco. Por lo tanto, hermanos, los 5 libros están divididos con signos lingüísticos y estructuralmente. Hay una fisura mayor entre el Génesis y los otros 4 libros. El Génesis describe los orígenes de Israel. Los 4 libros restantes hablan sobre la organización del pueblo bajo la guía de Moisés. Hay una conexión entre el final del Deuteronomio y el final de Génesis. En la introducción de Levítico, Números y Deuteronomio resalta el carácter legislativo, es decir, de leyes, la figura de Moisés como mediador entre Yahvé y el pueblo y la importancia del Sinaí y las etapas de Moab como lugares teológicos de la ley, es decir, ¿dónde Dios le da la ley a Moisés? En el monte Sinaí. Por eso, hermanos, el salmista, por eso el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento los montes son un punto de revelación de Dios o es un punto de revelación o es un punto donde los dioses paganos o los pueblos paganos utilizan para acercarse, entre comillas, a su Dios. Por eso el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes y pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces, ¿mi socorro viene de los montes donde están los ídolos? No, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. todas las cosas. Ajá, exacto. Entonces, por eso en el Antiguo Testamento, y empieza todo en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los lugares altos, los montes son muy importantes, hermanos. Ya en el Nuevo Testamento cambia porque Cristo viene y cambian muchas cosas. Pero en el Antiguo Testamento es muy importante los
Montes. Muy bien. Vamos a ver la estructura y los contenidos. El libro de Génesis se presenta como se genera el pueblo de Israel y cómo se sitúa en la historia de la humanidad. Las narraciones cronológicas de los patriarcas y sobre todo la fórmula Toledot presentan simplemente cómo se define el pueblo de Israel y el ser el pueblo elegido de Dios, que será el tema principal de los siguientes libros. Muy bien. El elemento estructurante del libro de Génesis. Fórmula del Teledot. Estos son los descendientes o la historia que utiliza la palabra hebrea Toledot, que significa descendientes o historias de generaciones. Entonces significa una lista de descendientes. Primero, es una introducción de una genealogía. ¿Con quién empieza el Génesis? Con Adán y Eva, ¿verdad? Con los primeros humanos. Y finalmente en este criterio se divide el libro en dos partes, Génesis del 1 al 9 antes del diluvio y después del diluvio 10 al 50. Recuerden nada más que estamos en una introducción, estamos viendo las cosas en general, ¿verdad? No estamos entrando en detalles. Muy bien. Las 10 divisiones literarias del Génesis están aquí, son estos pasajes, estos versículos. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo del Teledot en la historia patriarcal? Los elementos estructurantes de la historia patriarcal. En la parte post-diluviana, es decir, después del diluvio, ocupa un puesto histórico del antepasado de Israel hasta que presenta los marcos históricos que programan las narraciones. Y vienen los programas narrativos. Por ejemplo, la llamada de Abraham. En este momento Dios se preocupa del todo el universo y de toda la humanidad. Y la cuestión es cuál será la suerte de los antepasados de Israel. En todo caso, Abraham y su llamado es importante. Para Isaac, Dios repite las promesas realizadas a Abraham, la promesa de la tierra y la promesa de una descendencia numerosa. A Jacob se subraya al hacer volver la tierra de sus padres. Y cuando José entra en Egipto, se subraya en este marco el viaje de Jacob a Egipto con toda su familia. Dios le promete a Jacob que lo iba a acompañar y hacerlo salir después de Egipto. La muerte de José en Génesis 50 anuncia que un día Dios conducirá al pueblo a la tierra prometida, Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien. Todo esto, hermanos, les recuerdo, son cuestiones generales, ¿verdad? Éxodo. En Éxodo, estas 4 letras, hermanos, que ven ahí en mayúsculas, YHWH, apúntenlas, por favor. Preguntamos, Éxodo, No, van a apuntar las 4 letras en mayúscula. YHWH. En Éxodo, Yahvé o YHWH podrá habitar en medio de su pueblo solo si Israel respeta esta ley. YHWH significa o se le llama tetragramatón. Apunten, hermanos, tetragramatón. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Muy bien. Tetra. Tetragramatón. Tetra. Tetragramatón. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que como el nombre de Dios no se podía pronunciar, era impronunciable, ponían estas 4 letras que finalmente se traducen o se transliteran a Yahvé y que finalmente nosotros conocemos como Jehová.
Yahvé habita en medio de su pueblo, según Éxodo 40, 34 al 35, y es preciso organizar al pueblo en función de la presencia divina. El tema de Levítico, ¿verdad? La presencia divina. Yahvé guía desde la tienda en Éxodo 40, 37, 38, se manifiesta en la nube con las marchas de Israel a conquistar los otros pueblos. El tema de números. El otro elemento destacable, el inicio del libro del Éxodo, describe detalladamente la servidumbre de Israel en Egipto. Al final del libro, Israel sirve a Yahvé, que es el tetragramatón, estas 4 letras, pero el servicio a Yahvé no es otra servidumbre. La liturgia en hebreo, la misma palabra aboda significa servidumbre, trabajo o liturgia es un servicio espontáneo y libre, no un trabajo forzado. Es decir, nosotros, hermanos, servimos a Dios por servicio o por gusto, ¿verdad? No estamos precisamente por obligación, ¿verdad? Sino porque amamos a Dios. ¿Cuál es la importancia de la ley? Contienen las condiciones fundamentales de las relaciones existentes entre Yahvé y su pueblo. Yahvé podrá habitar en medio de su pueblo solo si Israel respeta esta ley. ¿Qué pasará si el pueblo no respeta la ley o alianza? Bueno, Yahvé continuará habitando en medio de su pueblo. Sí, pero habrá consecuencias, hermanos. El libro de Éxodo es importante porque Yahvé toma posesión de la tienda del encuentro y viene a habitar en medio de su pueblo. Su presencia se manifiesta con la gloria y la nube para la comunidad post-exílica, es decir, cuando salen de Egipto hacia la tierra prometida por 40 años, y la consagración de la tienda debía ser un momento clave de la historia de Israel. Hermanos, debemos de saber que la intención de Dios no es visitarnos. La intención de Dios es habitar en medio de nosotros, vivir en medio de nosotros. Por eso van a encontrar el salmo que dice, Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, o van a encontrar esos pasajes que hablan de que Dios habita en medio de su pueblo. Por eso, hermanos, es necesario un templo. Yahvé viniendo a habitar en medio de Israel afirma su soberanía sobre el pueblo de Israel y sobre el universo. La consagración de la tienda corresponde a la afirmación categórica del primer mandamiento: yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto, de aquel lugar de esclavitud. No tendrás otro Dios fuera de mí. Éxodo 20:2. Muy bien. ¿Siguen viendo la pantalla, hermanos? Sí. Muy bien. Este es el libro de Éxodo, hermanos. Levítico. Israel no habría estado en grado de sobrevivir y transmitir su fe cuando perdía su autonomía política. No vuelve a disponer más de un territorio propio sin su santificación y obsesión de pureza. En lo que destaca a Levítico, hermanos, tiene que ver con los rituales, con las ofrendas, con los sacrificios. ¿Cuál es el objetivo? La presencia de Yahvé en medio de su pueblo requiere una reorganización de toda la vida en función de una fundamental exigencia de pureza y de santidad. Por eso los rituales, por eso las ceremonias. Estructura. ¿Cuál es la estructura de Levítico, hermanos? Del 1 al 7 los sacrificios, del 8 al 10 la inauguración del culto, del 11 al 16 las leyes de pureza e impureza, del 17 al 26 la ley de santidad, y el 27 es un apéndice. ¿Qué es lo más significativo en Levítico? El objetivo de Levítico, ¿cuáles son los fundamentos jurídicos del pueblo de Israel? ¿Qué quiere decir? Tiene que ver con la ley. El único fundamento de la existencia de Israel en estos momentos se basa en la experiencia del Éxodo. Yahvé hace salir al pueblo de Israel de Egipto y ha liberado a Israel de la esclavitud. Israel es un pueblo libre
aunque no posea todavía ningún territorio. Hasta aquí todavía no llegan a la tierra prometida. El estatuto del pueblo de Israel. El éxodo no es una proeza humana, sino es un acontecimiento solamente que se atribuye a Yahvé o al Señor. La libertad de todas las personas del pueblo de Israel es sagrada porque pertenecen únicamente a Yahvé, porque Israel es un pueblo santo, todos los aspectos de su existencia están caracterizados por la santidad y la tierra que les será dada al pueblo solo pertenecen a Yahvé, él es el único propietario. Eso es lo que nosotros creemos, hermanos, dentro de la mayordomía. Todo le pertenece a Dios. Todo, hermano. Todo le pertenece a Dios. Nosotros solamente somos siervos o administradores. Números. ¿Cuál es la estructura de números? Cuando Israel sigue las instrucciones dadas por Yahvé a Moisés, el pueblo logra sus empresas o sus promesas y Yahvé ha provisto todo lo que sucederá. Entonces los fallos son debido a los pecados de Israel. No es que Dios falla, es que el pueblo de Israel no cumple, ¿verdad? El significado del libro, saber caminar con Jehová o con Yahvé, hermanos. Esto significa el libro de Números. Y finalmente el Deuteronomio. La estructura del libro gira en torno a 4 títulos. 1. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel al otro lado del Jordán. Esta es la ley que Moisés propuso a los israelitas. Estos son los términos, de la alianza que el Señor mandó pactar a Moisés con los israelitas. Esta es la bendición de que Moisés, el hombre de Dios, pronunció sobre los israelitas antes de morir. Por lo tanto, hermanos queridos y amados al mismo tiempo, son 5 los libros que estaremos estudiando en este curso: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto es solamente una introducción, hermanos. Hasta aquí, preguntas, comentarios. Todo bien. ¿Esto se va a volver a subir a YouTube? Sí, hermana, esto se va a volver a subir a YouTube, lo estoy grabando. ¿Está bien o está mal? Para que den un repaso, ¿verdad? Miren, voy a tratar de... Bien, bien, hermanos, continuamos. Es que estoy grabando la clase y de repente pongo pause para no grabar todo esto que estoy moviendo las pantallas. Muy bien, el Pentateuco. ¿Qué significa Pentateuco, hermanos? ¿Alguno de ustedes sabe? Es el estudio de los 5 libros, de los 5 libros, o sea, de los 5 libros, de los primeros 5 libros. De la ley, La ley. ¿verdad? Es el Bien. estudio de la ley. ¿Qué es el Pentateuco? Son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. ¿Lo podemos apuntar? Sí. Sí, porque aquí estaría la definición, hermanos. Eh,
Muy bien, ¿qué es? ¿Qué es el Pentateuco? Son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, empezando con Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Qué otros nombres recibe, hermanos? El Pentateuco. Se le llama Pentateuco, libro de los 5 volúmenes, 5/5 partes de la ley. Se le conoce como la Torá, enseñanza, o se le conoce como la ley. Entonces, si, si ustedes, hermanos, si yo les pregunto, hermanos, para los judíos, ¿cuáles libros vienen siendo la Torá? ¿Ustedes qué responden? Les repito la pregunta, hermanos. Si yo les pregunto, para los judíos, ¿qué viene siendo la Torá? ¿Qué contestamos? Los 5 libros. Exacto, los 5 libros, el Pentateuco, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Mire, por costumbre de Israel, todos los niños, niños y niñas, a los 12 años de edad ya se tenían que saber todo el Pentateuco de memoria, hermanos. Todo. Desde que nacen hasta los 12 años. Nosotros no nos sabemos ni los 10 mandamientos, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermanos. Aprendernos, ¿verdad? Así es, así es. ¿Cuál es la importancia del Pentateuco? Esta era la parte más importante del canon judío a la que se le atribuía mucho más autoridad y santidad que a los profetas y a los escritos. La importancia es. Esta era la parte más importante del canon judío a la que se le Es atribuía una parte más importante. mucha más autoridad y santidad que a los profetas y a los escritos. Hermanos, si no ven muy bien en la pantalla, no se preocupen, va a estar grabado. Así como aparece en mi pantalla, se graba ¿De qué se ríen? No, es que apenas estamos apuntando y nos la quita y todos nos quedamos así de que. Pues no me dice nada, hermanos. También ustedes tienen la culpa. Es importancia. Era la parte Me dicen cuando terminen de apuntar. ¿Listo? No, ya. Muy bien. Continuamos, hermanos. ¿Por qué es importante el Pentateuco? Constituye la columna vertebral y es que los acontecimientos verotestamentarios, así se le conoce, y con mayor frecuencia se citan en el Nuevo Testamento como trasfondo y preparación de la obra de Dios en Cristo, son precisamente la serie de hechos divinos que acontecieron desde el llamado de Abraham hasta el reinado de David. Por eso es importante el Pentateuco. ¿Cuál es el plan?
Esto no es más que el relato medular del Pentateuco en miniatura. El plan unificador de los diferentes elementos que componen el Pentateuco es el siguiente: promesa, elección, liberación, pacto, ley y tierra. Apunten esta parte, hermanos. El plan unificador de los diferentes elementos que componen el Pentateuco. Apunte, porque el día que les pongo un examen no van a saber ni de dónde estudiar, hermanos, ¿eh? Cuando terminen me dicen amén. Muy bien. Porque es importante. ¿Cuál es el plan? El plan es unificar. El Pentateuco, perdón, contiene lo siguiente: promesa, elección, liberación, pacto, ley y tierra. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuáles son las secciones principales de el Pentateuco? Primera era Génesis del 1 al 11. Segunda, Génesis 12 hasta Deuteronomio 34. ¿Qué es una bisagra, hermanos? ¿Qué es? Esto que abre una puerta. Exacto, lo que une. Lo que une. Exacto. La unión para que pueda abrir una puerta, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el pasaje bisagra? ¿Cuál es el pasaje que une? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, 3 al 5, cuando Dios llama a Abraham. ¿Por qué usted y yo estamos bendecidos? Por esta promesa, hermano. En Abraham son benditas todas las familias de la tierra y eso nos alcanza a nosotros también. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, hermano? Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Muy bien. Pero es una historia completa, incompleta, que no llega a la culminación plena. Al final del Antiguo Testamento, Israel aún aguarda la consumación de la promesa. ¿Por qué es una historia completa, hermanos? ¿Por qué no se cumple en el Antiguo Testamento todo lo que Dios prometió en el Pentateuco? Porque su promesa se cumple completamente en Cristo. Por eso, hermanos, es una historia incompleta, ¿verdad? No vamos a encontrar que todas las promesas de los primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis, Éxodo, Deuteronomio y Números, se cumplan. ¿Por qué? Porque no se cumplen en el Antiguo Testamento, sino hasta el Nuevo Testamento en Cristo.
Todo se cumple en Cristo, hermanos. Todo el Antiguo Testamento nos lleva a Cristo. ¿Sí, hermanos? Cuando dice Cristo se refiere a cuando ya estaba aquí en la tierra. Sí, sí, El Nuevo Testamento. Por eso. todas las promesas que Dios hace en el Pentateuco y en el Antiguo Testamento en general vienen a ser una sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer en el Nuevo Testamento. Por eso en Cristo se cumple toda la ley. Por eso en Cristo se cumplen todas las ceremonias. Por eso en Cristo se cumplen muchas de las profecías de salvación y de redención que en el Antiguo Testamento encontramos. Cristo es el cumplimiento de la ley. Por eso nosotros, hermanos, no tenemos que cumplir la ley como en el Antiguo Testamento. Seguimos cumpliendo con ciertas cosas, pero no con todo. Por ejemplo, nosotros no vamos cada domingo a la iglesia con un cordero para sacrificarlo para que Dios nos perdone. ¿Por qué? Porque Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es nuestro cordero que nos ayuda a alcanzar el perdón de nuestros pecados. Pero necesitamos, hermanos, estudiar el Pentateuco para entender toda la obra de Cristo. Si no, no vamos a entender mucho de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Muy bien. El origen y la autoría. Las fuentes bíblicas y las diversas corrientes de tradición coinciden en que Moisés escribió la literatura narrativa y legislativa y poética del Pentateuco. Fue el iniciador, impulsor y el que le dio la coherencia y la uniformidad inicial. Lo más importante, fue dirigido por el mismo Espíritu de Dios. ¿Quién es el autor del Pentateuco? El Pentateuco es una obra anónima, en ninguna parte se menciona el autor, pero da indicios de su figura principal a Moisés. Se menciona tangencialmente que se le ordenó poner por escrito o que de hecho escribió algunos hechos históricos. Aunque los mismos libros, hermanos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, no nos dicen en su escrito quién es el autor, la mayoría de los historiadores coinciden en que es Moisés. ¿Listo, hermanos? Ustedes me dicen amén. ¿Sí, hermanos, o no?
Ya, dale la mano. Muy bien. Preexílicos, ¿qué significa esto? Antes del exilio. Pues 1:2, Samuel 1:2, Reyes. Hacen escasa referencia a la actividad literaria de Moisés. Todos los casos son referencias a Deuteronomio. ¿Por qué creemos que Moisés escribió el Pentateuco? Porque hay ciertas referencias en otros libros. Muy bien. Amén. Amén. Muy bien. Post-exílicos, Crónicas, Esdras, Nehemías, Daniel, etcétera, se refieren con frecuencia al Pentateuco como texto escrito con autoridad. En estos aparece por primera vez la expresión libro de Moisés. ¿Por qué creemos que Moisés es el escritor del Pentateuco? Porque otros libros de la Biblia, porque otros autores de la Biblia lo mencionan como el autor. Entonces, al Pentateuco se le puede llamar también el libro de la ley, la Torá, la ley, el libro de Moisés. El libro de Moisés también se le puede conocer al Pentateuco. La Torá, el libro de Moisés, La ley, la ley, eh, la enseñanza. parece que también la enseñanza, porque tiene que ver con todos los judíos tienen que conocer la ley de Moisés, obligatoriamente. Aparece por primera vez la expresión. La expresión libro de Moisés. Aparece. Libro de Moisés. ¿Listo, hermanos? Amén. Amén. Muy bien. ¿Cuáles controversias hay? Algunos consideran que se originó muchos siglos después de la época mosaica, otros consideran referirse a Moisés como el fundador de una religión, ni de religión mosaica. Entonces, siempre va a haber críticas, hermanos. Sin embargo, como vemos acá,
En la misma Biblia encontramos en Josué, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Daniel, que muchos hacen referencia a que Moisés es el autor del Pentateuco. Hay una complejidad literaria. ¿Por qué? ¿Es una narración o una legislación? Poseen falta de orden, ya que en medio de hechos y relatos aparece partes para introducción, partes legales. Sin embargo, Dios hizo ambas cosas. No solo escogió un pueblo al que sujetó a sí mismo por medio de una ley. La sintaxis es la redacción. Existen diferencias de sintaxis, estilo y composición con solo el hecho de comparar Levíticos y Deuteronomio. Los nombres divinos. Otra evidencia de complejidad es el uso alternado de los nombres divinos Yahvé o Jehová y Elohim, que significa Señor. Hay material repetido. Ciertamente hay material repetido 2 y 3 veces en el Pentateuco. Algunos ejemplos, en 2 relatos, Abraham arriesga el honor de Sara, haciéndola pasar por su hermana. También el episodio asombrosamente similar relacionado con Isaac. Hermano, se cortó y nos quedamos en controversias, cuando empezó a decir de controversias. Eh, controversias. No sé dónde está, hermano. Bueno, alcanzaron a ver los nombres divinos, ¿verdad? Yahvé y Elohim. No, controversias. Pero ¿dónde está controversia? No, Dice que es. No. apenas iba para allá. Muy bien. Empiezo desde aquí, la sintaxis o la redacción. Existen diferencias de sintaxis, estilo y composición con solo el hecho de comparar Levítico y Deuteronomio. Otra Ese ya es el evidencia, tema de la complejidad. Sí, pero ya lo he dicho. Es que no ya no es ordenado. sí, la complejidad literaria. Los nombres divinos, Yahvé, Elohim. Hay material repetido, ciertamente hay material repetido 2 y 3 veces en el Pentateuco. Algunos ejemplos, en 2 de los relatos Abraham arriesga el honor de Sara haciéndola pasar por su hermana en Génesis 12:20. También el episodio asombroso similar relacionado con Isaac en 26:6 al 11. Son como datos interesantes, hermanos. La teoría documental se propone identificar 4 documentos principales como fuentes subyacentes al texto actual del Pentateuco. Se reúne cuerpos textuales que se distinguen por la similitud de vocabulario y estilo, por uniformidad en la perspectiva teológica y por presentar relatos paralelos de la historia básica del Pentateuco. A eso se le conoce el JEDP, Yavista, Eloísta, Deuteronomista y Presbiterista. Muy bien. Primero, del alemán Yahvé, que proviene de Judá, 950-850, desarrolla desde el Génesis hasta el Números. El Eloísta, que se originó en el Reino del Norte de Israel, del 850 al 750, también aparece desde Génesis hasta Números. Por lo general se considera que J y E fueron combinadas en algún momento después de la caída del Reino del Norte en el 721 para formar una narración compuesta. ¿Qué quiere decir todo esto, hermanos? Quiere decir que los diferentes escritos del Pentateuco a través de la historia de Israel se tuvieron que ir juntando. Por eso, en el exilio y el post-exilio, etcétera. Esto es solamente una eh, introducción a el Pentateuco. Déjenme ver. No.
¿Sí lo miran, hermanos? Sí. Ya con esto vamos a cerrar la clase el día de hoy. Hoy solamente vamos a tener la introducción, el plan de curso y ya la semana que entra entramos en materia con Génesis y con lo que corresponde a el primer libro del Pentateuco. ¿Sí, hermanos? ¿Le puedo tomar una foto o lo juntamos? Eh, este documento se los voy a enviar por medio de Leslie. No sé si tienen grupo, hermanos, en el... Sí, tenemos un grupo con ese. Muy bien, entonces se lo envío a Leslie y que Leslie se lo envíe a ustedes. ¿Está bien? Ok, muchas gracias. Muy bien. Instituto Bíblico Nuevas de Gran Gozo, AD, materia Pentateuco. Mi nombre es Oscar Ornelas Zambriz. Este es mi número de teléfono, hermanos, por si necesita apuntar mi WhatsApp o algo. Nada más dígame quién es usted, porque de repente me hablan, hermano, la tarea, esto y lo otro, y luego me cuelgan y nunca supe quién me habló. Entonces, si me van a hablar, díganme quiénes son. Este es mi correo electrónico, generalidades, asignatura, Pentateuco, unidades 3.0, horas clase 32, curso primero, libro de texto, yo Imes Carmen, el nombre de Dios, porque el Sinaí sigue siendo importante. Este es un libro, hermanos, de los más nuevos de Pentateuco, que está en inglés, yo lo estoy tratando de conseguir. Hay una aplicación que lo va traduciendo, pero dicen que está muy bueno. A mí me lo recomendaron, entonces lo estoy buscando para meterlo aquí. Pero el libro que comúnmente se utiliza o siempre se ha utilizado es el de Pablo Off, el Pentateuco, editorial Vida. Entonces, con respecto al libro, hermanos, en esta semana me voy a dar la tarea de conseguir este, que es el nombre de Dios, porque el Sinaí sigue siendo importante, que es de los más actuales en Pentateuco. Entonces, si lo consigo, ese sería el libro. Si no, muy probablemente tendríamos que tomar el de Pablo Off. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ok, bueno. ¿Cuál tenemos que conseguir nosotros? Ah, mi hermano. No, yo les voy a decir la semana que entra, hermanos. Ah, bueno. Muy bien. Descripción de la materia. Amén, hermano. Descripción de la materia. Un estudio de los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio como unidad en la revelación divina. Se pone atención especial al culto en la ley mosaica, la historia hebraica y temas especiales tales como la creación, el diluvio, los patriarcas, la organización de las naciones y otros. Objetivos de conocimientos. Entender lo que enseña la Biblia sobre la creación, conocer el trasfondo geográfico e histórico de los libros del Pentateuco, saber los eventos, perdón, principales del Pentateuco, conocer el plan de Dios para Israel, actitudes, confiar en un soberano Dios que sigue llevando a cabo el plan de redención, sentir la necesidad de ser santos para servirle al Señor, habilidades, aplicar a la vida personal lecciones basadas en los primeros hombres, identificar símbolos en el Pentateuco que señalan a Cristo, enseñar y predicar las verdades espirituales contenidas en estos libros, trazar el principio del plan de redención. Desde Génesis, hermanos, Dios nos da un plan de redención en Génesis 3:15, que lo iremos viendo poco a poco, cuando dice Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando de la serpiente y la mujer, ella te herirá tú le herirás en la calcañar y ella te herirá en la cabeza. Esa es la primera promesa de redención en Génesis 3:15 que vamos a ir viendo la semana que entra. Temática básica, introducción y trasfondo, la historia primitiva, la historia patriarcal, el éxodo, peregrinaciones en el desierto, el culto levítico, números y las conclusiones en Deuteronomio. Esto es importante, hermanos, porque son los trabajos especiales o tareas especiales que ustedes van a realizar para que yo los pueda pasar para que aprueben la materia. Si ustedes no hacen esto, yo los voy a reprobar, hermanos. No hay otra opción. Muy bien. Hacer un corto repaso de la geografía de la época. Esto sería un mapa. Tener en el aula un mapa de la ruta de la peregrinación de la nación de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Esto sería individual. Ahora, escúchenme bien, hermanos.
Yo les voy a ir dando las fechas de cuándo me tienen que ir entregando esto. ¿Está bien? Está bien. Muy bien. Pues Dos. usted nos va a decir cuándo nos tenemos que entregar eso, ¿verdad? Sí, yo les voy a ir dando las fechas. Ok, hermano. Muy bien. Dos. Tener una maqueta del tabernáculo para poder visualizar su arreglo y sus muebles. Si el instituto no cuenta con una, los alumnos pueden prepararla y dejarla para usar en otros años. Esto sería una tarea en equipo de todos. ¿Cuántos son en total en el grupo, hermanos? 6. 6. Muy bien. Esta maqueta, hermanos, yo también les voy a dar la fecha de cuándo tiene que estar lista, pero sería una maqueta del tabernáculo. ¿Cuántos conocen el tabernáculo? Muy bien. En su momento les voy a decir qué elementos tiene el tabernáculo y cómo tienen que hacer la maqueta, hermanos. ¿Está bien? Lo primero, hacer un mapa de la geografía sería individual. Lo segundo sería en equipo, Equipo. todos. Muy bien. 3. El estudiante debe leer cuidadosamente los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. 4. Vestir un sumo sacerdote a escala utilizando un muñeco. ¿Qué van a hacer? Así como el sumo sacerdote está expresado en el Pentateuco, ustedes van a tomar un pequeño muñeco o un monito y le van a hacer la vestimenta que utilizaba el sacerdote, el sumo sacerdote. Eso también es individual, hermanos. Lo único que es en equipo, ¿qué es? La La maqueta. maqueta del La ma- tabernáculo. Exactamente, la maqueta del tabernáculo. Muy bien. Pero le esa cuál es la tarea pasado bien. No, iba a decir Preguntas. las fechas, pero a lo mejor para otro semestre o así. Yo les voy a ir, yo les voy a ir dando las fechas, hermanos. Ok, hermano. Miren, también espero en Dios poder dar la vuelta, visitarlos y darles la materia físico. A lo mejor cuando tenga esas visitas sería cuando veamos lo de la maqueta, cuando veamos estas tareas especiales, hermano. ¿Está bien? Bien, hermano. Muy bien. Miren, ¿tienen dudas, preguntas al respecto, hermanos? Yo les voy a ir dando las indicaciones según vaya encargándoles por fecha lo que tienen que entregar. Ok. Entonces, yo creo que ahí podríamos resolver un poquito más las dudas. Finalmente, criterios generales de evaluación. Asistencia, 30%. Proyectos sobre el tabernáculo, 20%. El sumo sacerdote, 20%. Primer examen sobre Génesis, 10%. Segundo examen sobre Éxodo y Levítico, 10%. Tercer examen sobre Números y Deuteronomio, 10%, dando un total de ¿cuánto, hermanos? Bien. 100%. Todo. Muy bien. Hermanos, preguntas, dudas, comentarios. No, No, sí, no, todo bien. Ya tenemos que empezar a leer el Pentateuco. Ya lo tienen que empezar a leer ¿Qué? desde Ya Génesis. se acabó. Al final del semestre, ustedes tienen que haber terminado de leer los 5 libros Aló, de la Biblia. aló. Hermano, ¿Qué pasó? es que ya se creyeron. Hermanos, no sé cuáles son los chistes, pero no los entendí. No, es que se estaba apreciando ahí la pantalla y nosotros, hermano, hermano. No. Ah, muy bien. Eso pues es más bien el internet, ¿verdad? Bueno, hermanos, miren, Sí. ya para concluir, esta clase está grabada, la voy a subir a YouTube, se la va a pasar a Leslie para que ella lo pase al grupo. Les voy a mandar el plan de curso también, ¿está bien? Ok. Gracias. Muy bien, cada clase la podemos grabar y estarla subiendo, hermanos, no se preocupen. Ah, ok, hermano, gracias. Muy bien, entonces sería todo por mi parte, vamos a hacer una oración, hermanos, ¿verdad? Para que concluyamos. Señor, gracias en esta hora porque nos permites estar en esta clase reunidos. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo ayudándonos en esta materia. Bendice a todos y a cada uno de los alumnos, Señor,
sus familias aquí representadas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios bendiga, hermano. Se fijan que gracias a Dios y a Aquí la lo esperamos. tecnología podemos estar conectados. Sí, ya, hermanos. Nicolás. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos.